Esther capítulos 4 al 6. Hablemos de los vacíos que podemos tener por dentro. Y en el episodio de hoy se nos va a presentar a una persona que intenta agradarle a todo el mundo, que quiere que todos hagan lo que él dice. Y esto nos ha pasado, nos pasa o conocemos a alguien que es así o que ha sido así. Por lo tanto, siguiendo el orden, empezaremos con el capítulo 4, titulado Mardoqueo y Esther intentan conjurar el peligro. En este momento ellos se encuentran en un momento difícil donde ya se ha decretado que se va a exterminar y se va a acabar con todos los judíos. Por lo tanto, indica que había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos. Ojo aquí a destacar que a pesar de este momento tan duro para ellos, estaban realizando ayuno, este ayuno para acercarse al Señor, para escucharlo y para también pedirle al Señor por ellos, por los judíos. Entonces llegó un punto en que Mardoqueo pidió a Esther, que Esther ya era reina aquí, que se presentase ante el rey. Y a lo largo de esta petición, porque Esther no sabía nada, y todo esto lo hablaban a través de un mensajero. Cuando Esther ya se entera, como que le dice que esto no es posible, no es tan fácil, ya que pues no se puede presentar ante el rey sin haber sido llamada, ya que hacer esto sería condenada a muerte, lo más seguro. O sea, el rey te tenía que llamar para que tú te pudieses presentar ante él. Si te presentabas sin cita previa, para que nos entendamos, podrías ser condenado a muerte, lo más seguro era esto. Así que lo que le pidió Mardoqueo a Esther era lo primero, e hizo énfasis, era orar al Señor. En segundo lugar, hablar al rey en su favor, en favor de los judíos, y en tercer lugar, que les libre de la muerte. Vosotros imaginaos esa carga que tenía Esther en ese momento, como que se le caía una responsabilidad muy grande. Así que bien, pues os he contado qué pasaba si te presentabas al rey sin tener cita previa, pero no os he dicho que había una excepción. La excepción era que si tú te presentabas así, sin cita previa, que digo, pero el rey extendía sobre esa persona su cetro de oro, pues no pasaba nada. Entonces va transcurriendo la historia y Mardoqueo de repente se da cuenta, llega a la conclusión o le viene la inspiración, seguramente por el Espíritu Santo, de que a lo mejor Esther había sido proclamada reina o había llegado donde estaba para ese preciso momento. Dice, ¿quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Y aquí se saca una pequeña conclusión de que Dios nos promueve o nos coloca en algún lugar por una razón. Es decir, tú ahora mismo estás en un lugar específico. Puede ser bueno o no tan bueno, pero te aseguro que estés donde estés, Dios tiene un propósito para ti. Es muy lógico, o es muy normal, mejor dicho, pensar, bueno, cuando esté en este lugar o en un futuro, cuando ya esté aquí, vale, pero piensa en ahora y en vivir ese ahora. Y si tú estás ahí es por algo, o sea, tienes un propósito en ello. Entonces, vívelo y aprende de ese propósito. Luego os voy a contar cómo Esther afrontó esta situación. Como os he dicho, ella tenía una enorme responsabilidad porque básicamente estaba representando al pueblo judío. Entonces, lo primero que dejó claro y que le pidió a Mardoqueo y al pueblo judío era una cosa, solo una cosa, que ayunasen por ella. Esto es un ayuno colectivo que ella dijo que lo hiciesen durante 3 días y 3 noches. Solo pidió que ayunasen. Y ojo, que ella dijo después, también yo y mis siervas ayunaremos. Es decir, Esther
no se atrevía a presentarse ante el rey sin ayunar, quitando las razones que tenía para hacerlo o no hacerlo. Hasta que ella no hiciese su ayuno, ella no se iba a presentar ante el rey. Entonces, aquí estamos viendo la importancia del ayuno, porque mira que Esther podría haber pedido muchas cosas, pero pidió únicamente ayuno. Entonces, vemos cómo el ayuno es muy importante, y también la oración, porque las batallas espirituales que en este momento estaban viviendo requerían tanto de oración como de ayuno. Luego se puede observar la oración que hizo Mardoqueo y luego la oración de Esther, donde he de remarcar que en la oración de Mardoqueo dice en el versículo 17e que no me postraré ante nadie sino ante ti solo, Señor. Es decir, aquí deja claro el motivo por el cual Mardoqueo no se arrodillaba ante un hombre, ante Amán, sino que él solo se postraba ante el Señor. Por lo tanto, otra cosa a destacar de esta oración es el versículo 17h. Esto me encanta, nunca lo había visto. Sí que había visto versículos cambiados de orden y sí que A, B y C, pero nunca había visto, incluso aquí en Esther hay un capítulo entero que lleva, por ejemplo, todo el rato 1A, 1Z, bueno, Z tampoco, pero así, que lleva muchas letras. Entonces dice, no tapes la boca de los que te alaban. Ojo ahí. Luego Esther, lo que destacaría de su oración es que ella se refugió en el Señor. O sea, a pesar de que ella estaba sola, que no tenía nadie, y esto lo dice ella, que solo tenía al Señor, ella fue a refugiarse en Él. Y luego también se humilló. Entonces oró y oró mientras su ayuno. Y algo importante e interesante que le pide a Dios es que ponga en sus labios palabras armoniosas. Volvemos a remarcar esa importancia de las palabras, que las palabras tienen poder tanto como para dar vida como para destruirla. Son muy poderosas las palabras. En el capítulo 5, Esther se presenta en el palacio. Ya habían transcurrido esos 3 días de ayuno y aquí, antes de ir, vuelve a invocar a Dios. Por lo tanto, fue a presentarse al rey, que esto es de mujer valiente. Como comentaba en el anterior episodio, Esther fue una mujer muy, pero que muy valiente. Entonces, cuando fue a entrar, como que el rey tenía ira, porque obviamente veía que Esther estaba apareciendo sin él haberla llamado, pero de repente se ve que Dios le tocó el corazón, dice, mudó entonces Dios el corazón del rey en dulzura. Y de repente Esther como que no se llegó a desmayar, pero sí como que cayó un poco. Y el rey le dijo, ¿qué deseas? O sea, así, de repente. Este libro está muy marcado por la providencia de cosas que dices, esto es inimaginable que pase. Pues sí, señores, para Dios no hay nada imposible y Él tiene el control, Él está en control. Así que Él, pues, tocó el corazón del rey para su propósito y Esther lo que le dijo primero es que convocase un banquete y que invitase a Amán. Entonces el rey hizo esto, pero en este banquete no reveló su petición, lo que deseaba. Por lo tanto, el rey le vuelve a preguntar en ese banquete que qué deseaba y vuelve a pedir lo mismo, que Amán fuese al banquete. Organizan otro banquete y pues aquí también va Amán. Entonces, cuando vuelve a pedir esto, Amán sale del palacio todo contento, por eso, ¿no? Porque ya tiene más cosas de las que fardar, de las que presumir, pero de repente ve a Mardoqueo y se llena de ira. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se arrodillaba. Y aquí es donde viene el sentido del episodio, del nombre, del vacío, porque Amán no se daba cuenta que simplemente era un hombre que no estaba de acuerdo con lo que él decía, pero tenía a todos los demás, incluso a los más importantes, haciendo
lo que él quería, es decir, que se arrodillaban y que le alababan y todo lo que él quería, vaya. Entonces, él, a pesar de esto, se siente pues sin valor, porque él quería que todos se arrodillasen, porque él se consideraba el mejor de todos. Entonces, esto nos lleva a decir de que no vamos a agradar a todo el mundo, tenemos que aceptarlo. Nunca vamos a agradar a todo el mundo porque somos diferentes, cada persona tiene su opinión, sus pensamientos, sus creencias. Entonces aquí lo importante es tener respeto. Así que, pues, lo importante es tener firme nuestros pensamientos, nuestra identidad, y si no le agradamos a alguien, pues no pasa nada. Porque esto es como cuando tú pides mucho, ¿no? Cuando quieres llegar, imaginaos, con el dinero, esto es muy típico, ¿no? Cuando yo llegué a esta cifra de dinero, o imaginaos, si yo fuese millonario, sería feliz. Imaginaos, esa persona llega a ser millonario. No es feliz, porque si tú no eres feliz con lo que tienes ahora, no lo serás luego, cuando obtengas eso que estás esperando. O sea, cuando queremos más y más y no nos conformamos, o mejor dicho, no estamos a gusto con lo que tenemos hoy en día, seguramente llegues también a frustrarte, y cuando llegues a ese objetivo quieras más y más y más, y así nunca serás feliz, y siempre con ese vacío en el corazón. Pero tengo algo que decirte, que todos, absolutamente todos, somos aceptados y amados. Aunque a nosotros nos cueste, pues sí, eres amado. Entonces, a pesar de que Amán tuvo esta ira, se frenó. Otra cosa así de repentina, que dices, ¿y esto de repente por qué pasa? Bueno, pues os doy una idea de que Dios está orando. Por lo que después de esto se calmó y siguió fardando, presumiendo de lo que tenía, y cuando llegó a casa le contó pues a su mujer que le habían vuelto a invitar a un banquete, siguió presumiendo, y lo que le dijo su mujer fue que preparase una horca para acabar con Mardoqueo, ya que pues ella también sabía la situación. Y bueno, esto nos lleva al capítulo 6, titulado Desquite de los judíos y desgracia de Amán. El rey llega un momento en que pues no puede dormir, no tiene sueño, algo típico en los humanos. Soy testigo, o sea, a mí también me pasaba y hay veces que pasa, es normal. Y bueno, pues él pidió que le leyeran el libro de las memorias, que aquí es donde se iba registrando todas las cosas que iban sucediendo. Entonces, esto también es normal, que leer cuando no te puedes dormir, o de pequeño cuando te leían un cuento para dormir, pues igual. Entonces, aquí es cuando justamente le leen la denuncia que hizo Mardoqueo para que no asesinasen al rey. Es decir, Mardoqueo avisó al rey de que habían 2 personas conspirando contra él. Y Mardoqueo se podía haber callado, pero él era un hombre muy leal y era justo. Entonces se lo comunicó al rey y esto quedó por escrito. Entonces, qué justo que en ese momento, en un momento tan difícil para los judíos, un momento tan conflictivo, no sé si es la palabra adecuada, qué justo que de repente el rey no tuviese sueño, que dijese de leer ese mismo libro, que justamente le leyesen esa misma página. Esto, compañeros, no son casualidades, se llama providencia. Así que Dios estaba detrás de cada acción, Dios guió cada paso que se realizó. Por lo tanto, a Mardoqueo aquí se le llama el hombre a quien el rey quiere honrar, y Amán ya le está preparando la horca y tal, y dice, ¿quién es ese que hay ahí y tal? Y era Amán. Entonces le dice, pues decidle que pase. Y habla sobre un hombre a quien el rey quiere honrar, y ya él, como es muy egocéntrico, se piensa que es él quien va a ser. O sea, el rey le tiene que honrar a él, a Amán. Pero no. Fue muy humillado porque le dijo que tenía que sacar a Mardoqueo por toda la ciudad, y así se trataría a las personas a las que el rey, pues que quisieran honrar al rey.
Entonces aquí fue muy humillado porque era todo lo que él odiaba, pues como una bofetada en la cara. Entonces, después de este suceso, de que él tuviese que llevar a pasear a Mardoqueo con unas vestiduras muy buenas que le había otorgado el rey y en caballo, pues obviamente Amán estaba muy frustrado, estaba triste y se lo contó a sus consejeros y a su familia. Bueno, mejor dicho, a su mujer. Entonces aquí también hay otro cambio inesperado, porque su mujer hace un momento le estaba diciendo que preparase una horca para Mardoqueo y ahora le dice: si pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerle, sino que caerás ante él sin remedio. Qué cosas y qué cambios tan inesperados en este libro. Providencia. Así es. Por lo tanto, espero que en este episodio hayáis aprendido un poco más a cómo solucionar ese vacío que hay en nuestro corazón y solo hay alguien que lo puede llenar y es Dios. Y básicamente, y resumiendo, si tengo a Dios, lo tengo todo. Espero que paséis muy buen día. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.